comenzar, am, Sí, Matilde, a ver, si no he olvidado la reseña. Matilde Pellegrini es miembro del Foro Psicoanalítico Barcelona, es AM de la EPFCL, es docente del Colegio Clínico y es psicoanalista en Barcelona y en Vilanova y la Geltrú. Adelante, Matilde, quien nos va a presentar. ¿Es posible transmitir un caso clínico? Eh, Buenas noches y buenas tardes para los de América, ¿no? De la América Latina. Más que nada agradecer a Pedro, ¿no? De poder intervenir en este espacio que él ha creado y nos ha hecho algunas invitaciones. Entonces, es un tema que yo le doy vueltas bastante desde hace, he mirado un par de años, que ya presenté algo en el mismo foro psicoanalítico de Barcelona y del Colegio Clínico, que hacíamos un espacio que se llamaba Seminario Interno. Entonces, este es una vuelta más que le doy, pero que queda muy abierto todo esto porque he ido leyendo cosas y hay muchas opiniones y hay un cierto debate sobre este tema. Entonces pienso, esta es lo que yo os traigo, pero pensad que hay cosas y es un tema, yo creo, que tenemos que seguir hablando de él, porque casi todos hemos presentado casos clínicos. Yo durante muchísimos años, pero no me había hecho una pregunta de en realidad qué estaba haciendo, ¿no? En ese presentar el caso clínico. Sabemos que queremos, o sea, leyendo un poco, que ahora os lo diré, he aprendido también que hay casos clínicos que los hice al azar presentándolos, pero tenían algo que ver con lo que yo voy a decir. Bueno, entonces, a partir de la proposición de octubre del 67, en la que Lacan inventa el procedimiento del pase, podríamos pensar que el verdadero caso clínico es aquel que el sujeto escribe a partir de su propia experiencia. Es decir, quizás podríamos decir, o es decir, que el único que puede testimoniar del caso es realmente el propio analizante, como así se hace en el pase. Pero nosotros sabemos que en nuestra comunidad analítica disponemos en todos los dispositivos de enseñanza de presentaciones clínicas, casos clínicos, viñetas, unos más extensos, otros más, digamos, muy cortos, que forman parte de la formación del analista. En todos los colegios clínicos existe este espacio o este dispositivo. Y podemos plantearnos si el caso que presenta el analista pone en primer plano no solo el caso, sino una construcción que es producto del analista, producto de su formación, de su clínica y de su posición. Se trataría entonces no solo del caso, sino de la lectura que permite al analista dar cuenta de la posición del sujeto a partir del propio deseo del analista. Lo que está en primer plano entonces es la práctica del analista, su lectura, su forma particular de poner en juego la aplicación del psicoanálisis puro en la clínica contemporánea. Es su testimonio de las vías por las cuales se enfrenta nos enfrenta al real en juego en cada caso, extrayendo de ello una enseñanza. Y esta transmisión es una ocasión de la verificación de que hay analista en cada caso.
Estas presentaciones son la ocasión de compartir con la comunidad analítica una extracción de saber sobre la clínica misma y sobre las cuestiones cruciales del psicoanálisis. Entonces, un caso clínico para el psicoanálisis, lo dice Luis Iscovich en las jornadas que tuvimos en Madrid en julio del 2023. Él dice, un caso clínico para el psicoanálisis tiene que demostrar las virtudes de la excepción. No solo cómo el síntoma es disidente frente a la norma, sino como también el acto del analista es disidente frente al saber de la ortodoxia. ¿De la qué? Ortodoxia. No. Lucy Coit, un caso tiene que demostrar no solamente no sé qué, sino la Bien, tiene que demostrar las virtudes de la excepción. Sí. No solo como el síntoma es disidente frente a la norma, ¿Sí? sino como también el acto del analista es disidente frente al saber de la ortodoxia. Ah, gracias. En ese sentido, se entiende que el psicoanálisis, sigo a él, es una práctica a reinventar, pero exige que se demuestre como una práctica que incluya al inconsciente. Que incluya al inconsciente, tiene efectos sobre el deseo. Es lo que se llama, dice Luis, un efecto analítico. Y finaliza, al final de su texto, yo también estuve en la conferencia, bueno, en la misma mesa que él explicó todo esto. Y finaliza su texto diciendo que el pase sea un modelo para situar qué es un caso en psicoanálisis, no debe, sin embargo, constituirlo en un ideal paralizante, que sería que la única clínica analítica a la cual se puede hacer referencia es la clínica del pase. Entonces él dice, existe una clínica analítica a la cual se puede hacer referencia y que se puede compartir a condición de intentar demostrar cada vez como un caso, lo cual incluye al analizante y al analista, subvierte lo que la teoría estableció como doxa en un momento dado en la historia del psicoanálisis. En el texto de Jacques Lacan, Apertura de la sección clínica, de 1977, encontramos la definición que nos da de la clínica psicoanalítica, como lo real en tanto es lo imposible de soportar, y desplaza la interrogación sobre la clínica psicoanalítica a los analistas para que den cuenta de aquello que su práctica tiene de azarosa. ¿Para quién lo real es lo imposible de soportar? Para el que nos pide consulta, o sea, para el paciente, futuro analizante, puesto que para él lo imposible de soportar se presenta como urgencia, como desborde del cuerpo o del pensamiento. Pero también para el analista, la clínica es lo real, en tanto imposible de soportar. Y va de la mano de la clínica como un intento de ordenar lo real, de buscarle una ley, de simbolizarlo. Toda clasificación es eso, una tentativa de regular lo real, de enmarcar lo imposible de soportar, lo imposible de la práctica del psicoanálisis. Y si clasificamos síntomas, tejemos nudos, dibujamos cuadros, escribimos fórmulas,
trazamos grafos, es porque diariamente hacemos la experiencia, insoportable a veces, de que en lo real no hay clases, solo piezas sueltas. En el prefacio de la edición inglesa del seminario 11, Lacan dice dispersos, descabalados. En otros sitios dicen de otra manera. Aquí es en otros escritos, donde aparece. En cuanto a que los analistas den cuenta de aquello que su práctica tiene de azarosa, Lacan creó varios dispositivos: presentación de enfermos, supervisión, presentación de casos clínicos y el pase. De estos dispositivos, solo en la supervisión el analista da cuenta en privado con un supervisor. Los otros dispositivos lo hacen a la comunidad analítica. Hoy voy a intentar ceñirme solo sobre la presentación de casos clínicos e intentar de apuntar algunas cuestiones. En principio, no se trata de encontrar una presentación clínica tipo, sino que se trata de destacar cómo la clínica psicoanalítica refleja la diversidad de las vías por las cuales nos enfrentamos a lo real en cada caso, intentando extraer una enseñanza y, si es posible, producir una transmisión. Cuando presenta un caso clínico, el analista no solo construye, sino que expone, explica, da cuenta de un caso, sino que fundamentalmente él mismo se expone y da cuenta al otro de su acto. Para Freud, la construcción, no solo la del caso, sino la construcción que tenía lugar en el análisis, estaba a cargo del analista. Se trataba de restituir al analizante aquella parte que no alcanzaba a decir y que constituía el núcleo de la represión originaria. Eligió Freud para la clínica la narración. Caso Dora, hombre de las ratas, el hombre de los lobos, el caso Hans, sus grandes historiales, ¿no?, que son exhaustivos. Incluso con un intento de completud, añadió las notas tomadas por él mismo a partir de las sesiones. Hay que notar una cosa muy importante, que después del hombre de los lobos y hasta el final de su vida, Freud se encargó con el tiempo de hacer una reducción del material. Se dedica más bien a transmisión de viñetas clínicas para dar a conocer su teoría. Por ejemplo, cuando explica algo que los sueños de los niños. Da unas pequeñitas viñetas clínicas sobre la cuestión de los sueños. Sobre la histeria, ¿no?, cuando nos relata, digamos, más cortos este tipo de casos, ¿no? Para dar cuenta del síntoma, etcétera, etcétera, que sería exhaustivo. Entonces, tenemos que ver que la presentación de un caso clínico opera siempre con el caso ausente. Digamos, en el pase ocurre lo mismo, porque son los pasadores. Y en la supervisión también. No está digamos, el paciente o el caso, como le llamemos. Y se apoya en tres elementos: el caso clínico ausente de quien se habla; 2, el analista que expone sobre su encuentro con el analizante; 3, los oyentes que escuchan o leen su exposición, hacen una lectura. Ya no me arriesgo a decir una interpretación, que a veces también ha sucedido, ¿no? El fin no es la transcripción lineal, sino sacar a luz el desarrollo de la cura
del analizante, la elaboración del inconsciente y al mismo tiempo el deseo innato del analista. Podríamos decir que tiene que servir para transmitir lo que el analista ha aprendido del caso, su singularidad, su particular, en relación al saber constituido. Según Philippe de Georges, que tiene que lo podéis encontrar online, La construcción de un caso, que escribió en el 2001. Es del grupo de la AMP. Él nos dice, la presentación de un caso clínico, en vez de hacer del caso la ilustración de un punto de la teoría, más bien apunta a hacer surgir su singularidad irreductible, que en otro caso, como os he dicho antes, su excepción, decía Luis Iscovich. Toda construcción se confirma así a través de poner en evidencia las líneas del destino de un sujeto y que puede haber una tensión entre estructura y singularidad. Lacan nos dice que el analista es al menos dos, uno en el momento del acto analítico y otro en el momento de la escritura del caso. Se trata en ese momento, dice él, de captar los puntos de arreglo a cada sujeto con respecto al goce, su artificio, sea neurosis o sea psicosis. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cómo dar cuenta del caso clínico? ¿Cómo hacer una construcción de dicho caso clínico? ¿Y va a ser posible su transmisión? Hay que decir que los casos clínicos atraen. Es verdad que casi todo el mundo está encantado cuando hacemos una presentación de un caso clínico. Atraen, entusiasma. Quizás encontramos que es una de las cosas que podemos quizás decir más vivas de nuestro trabajo como analistas. O como dar cuenta, ¿no? Hay algo que entusiasma y pienso que no solo de los que van a escuchar el caso, sino del mismo analista que lo presenta. Es algo que también me pregunto, ¿no? Lacan tomó esta práctica y la continuó, apoyándose más en la lógica. Cada caso es una herramienta, dice él, para una elaboración y para hacer avanzar al psicoanálisis. Recordad que el PASE también tiene este objetivo, o lo que podríamos decir de él, ¿no? Que hacer avanzar al psicoanálisis. Bueno, ¿qué podemos decir que es un caso clínico? Un recorte, una elección de algo de lo que llamamos material. Por ejemplo, en un caso puede ser una comunicación organizada por los sueños, o se puede tomar las entrevistas preliminares, o el síntoma a la entrada o entre medio de la cura, o en un momento del análisis que creamos crucial. Por ejemplo, la entrada, el final, un momento de inflexión, una intervención del analista y sus efectos. Pero también puede cogerse por la interrupción, porque hay una pregunta que se puede desatar. Entonces, puede ser por la interrupción. Los recortes son múltiples y podríamos decir que de una cura, podríamos hacer varios casos. Además, hay que señalar las diferentes situaciones en donde se presentan casos clínicos y eso también introduce diferencias. Si presentamos el caso para supervisar o si es para una jornada de un determinado tema o si es un seminario, si a veces el escoger este tipo de casos se hace también en función de si es un tema determinado. Por ejemplo, me acuerdo de una última que hicimos, el F8 sobre la histeria,
la histeria aún o la histeria en la actualidad, y casi todos eran temas que se habían escogido. Yo presenté, por ejemplo, 2 Doras de la actualidad. ¿Me entendéis? O sea que a veces puede haber, eso es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer. Si hay algo ahí, ¿no?, del deseo del analista para intentar ir poniendo todo eso. Primero es necesario, yo creo, en la construcción del caso, que Freud, como ya dije anteriormente, definía como una de las tareas del psicoanalista. Pero él también nos decía que demuestre que esa práctica no es la demostración de una teoría. Recordad que bien lo sabéis, que él siempre decía que en cada caso era a empezar. Era como dejar un poco suspendida la teoría que podemos saber, yo digo aquí, después ya discutiremos, sino que había que volver, ¿no?, escuchar, ver, y entonces no quedarse enganchado en la teoría. Una de las innovaciones de Lacan es que el saber se deposita del lado del analizante. Y eso transforma completamente toda la idea que nosotros tenemos de la construcción de un caso. Pero sabemos también que hay un saber del lado del analista. Es ese saber que el analista construye a partir de lo que aprende de un caso y que entonces puede servir además a la transmisión. O sea, lo que nos interesa es la apuesta para hacer surgir la estructura del caso, lo que lo ordena, la diferencia absoluta, su singularidad radical, aquello que lo hace sin igual. En la construcción del caso, el analista debe dar cuenta de aquello en lo que él mismo fue sorprendido, lo que aprendió el caso como singularidad. Y esto quiere decir que él debe transmitir el analista, intentar hacer una transmisión de una enseñanza. O sea, podríamos decir que podríamos preguntarle al analista qué ha aprendido él con ese caso, él o ella. Quizás también hacer aparecer en la presentación del caso clínico la incidencia de lo no programado, de lo azaroso, como nos decía Lacan en la conferencia sobre la clínica, de lo azaroso de la experiencia. Entonces, si la escritura del caso se hace a partir de un efecto de encuentro que se produjo en la cura, la presentación del caso debería también producir un efecto de encuentro en los oyentes, cuando el caso toca al otro al cual se dirige. Entonces decimos que presentar un caso a la comunidad nos puede dar cuenta de cómo él da testimonio al analista de una práctica. Pero si nos hacemos de verdad la pregunta, ¿cómo presentar un caso? Que lo he dicho yo anteriormente, vemos que no hay una respuesta. Hay tantas formas de presentar un caso como las diferentes formas de recortes y lecturas de cada analista. No tenemos un protocolo para la presentación de un caso. Quizás otras teorías de otro tipo pueden tenerlo, ¿no? O también podemos pensar en la medicina, ¿no?, o en respecto a la ciencia. Es algo que en la actualidad nos dice Eric Laurent en un texto que os recomiendo, dice el caso del malestar a la mentira. Él nos dice,
En la actualidad no existen cánones para la redacción de casos y esta permisividad produce por consiguiente cierto desasosiego. Se opone frecuentemente lo cuantitativo a lo cualitativo. Viñeta contra caso desplegado o monografía exhaustiva. O gran serie de conceptos contra aislar rasgos pertinentes en un caso. Entonces, en otro texto de él, Cómo se enseña la clínica, ubica la articulación entre enseñanza y transmisión. Nos dice que la enseñanza es un modo de transmisión posible. La transmisión, por otro lado, tampoco da garantía de que se entienda. Si algo pasa al otro, si algo se transmite de un caso, será porque algo de lo nuevo, en cualquiera de sus modos, resonó en algún cuerpo, nos dice él. Yo creo que también en la presentación de casos, los psicoanalistas debemos quizás intentar sorprender a los otros y también sorprendernos. ¿De qué? De lo real. Eso es lo que se espera de la interpretación. Para ello, la interpretación debe dar lugar al intento de responder al acto analítico. Pero para ello es necesario que el caso haya podido dividir previamente al analista, que haya podido perturbar su goce y de esa manera dividir también a los otros y por esa vía producir un saber que se pueda transmitir. Eso no quiere decir que lo logremos siempre. Estamos ahí en esta cuestión, ¿no? Entonces, en la construcción y presentación del caso clínico debe estar incluido el analista. Debe exponerse, como lo hace en la supervisión, lo que no significa reducir la presentación del caso a una supervisión del caso. Cada analista presentará el caso a su manera y con su estilo, pero tendrá que estar capturado por su relación con la pulsión, en tanto la pone en juego en su posición de analista. Es fundamental que el analista esté incluido en el caso porque forma parte del concepto de inconsciente. Es el deseo del analista, es ese deseo que opera en lo que se elabora del inconsciente en la cura. Entonces, podemos decir que algunos analistas dicen que siempre hay un medio decir en la presentación del caso. Parecería que en primer plano estaría la verdad, pero ella tiene una estructura de ficción. No hay exactitud y tampoco constatación de la observación. Por eso hay una dificultad en decir lo que es un caso o cómo presentarlo. En tanto en el caso se quiere cernir ese real, siempre habrá, como dice Eric Laurent, una cierta mentira. Algo, digamos, que lo real está pegado a la mentira. Así vemos que la construcción del caso puede transmitir la particularidad de cada experiencia de transferencia. En eso muchos analistas lo dicen. De transferencia desde el deseo de quien la expone, es decir, el deseo del analista. El analista está entonces en un primer plano y la construcción que hace testimonia de su posición. Matilde, Sí, dime. para información, llevas 30 minutos.
Madre, solo me faltan una página. Ah, tranquila, para que te ¿Sí? controle. ¿Se puede? Sí, claro, claro. Así vemos que el analista, de cualquier forma, el analista estará siempre presente, en tanto elige el recorte, la secuencia, lo que quiere presentar, lo que le interroga. El caso lo divide porque no puede poner todo o no encuentra la forma de hacer el recorte. Que la pregunta muchas veces que se hace indica un punto de opacidad. Es dificultoso presentar un caso, ¿eh? No es nada fácil. En cada momento de su enseñanza presentó casos, Lacan, que le servían a la resolución de un problema del psicoanálisis. Y a veces tomaba los casos de Freud. Su lectura de estos casos de Freud los eleva a la categoría de paradigma, es decir, un ejemplo que ilustra, a veces extendiéndose a lo largo de todo un seminario. Ya sabéis que hay muchos, los que habla de Dora, también del caso Hans, ¿no? El caso Juanito, etcétera, etcétera. Entonces él nos va a llegar a decir, Lacan, nuestra ciencia no se transmite sino articulando en la ocasión lo particular. Lacan toma lo que cae del caso, lo que queda, y muestra un punto de inflexión, un punto de articulación que da cuenta de una estructura o de un anudamiento, como hizo en este segundo Lacan, ¿no? Con el nudo Borromeo. ¿A quién está destinado el caso? Es otra pregunta que nos podríamos decir. No al paciente, sino a una comunidad de experiencia, de saberes y de trabajo. El caso pone en juego el misterio para el analista de lo que él fue agente. Entonces, nos vuelve a decir algo que lo he citado 2 veces, para una tercera, Éric Laurent, que dice: el momento en que el analista hace de la historia un caso, se atrapa siempre a partir de una ocasión, de un acontecimiento propio de la cura. Y solamente a partir de ahí se ordena el relato de las determinaciones que tejen al sujeto. Entonces el relato no se ordena alrededor de un saber, se ordena alrededor de un encuentro. El analista no sabe, por la buena razón de que está en posición de objeto A como agente, a título de objeto, causa, de deseo. Entonces, ¿qué pasa con lo real? Lo real no está en el caso. Lo real se construye. Lo real es lo que del caso no pasa. Lo real es el punto imposible del caso y que por más que se acumulen datos, lo real no va a estar ahí. No está ni en el maltrato de la madre, ni en el hecho de que no la aceptaran en la escuela, por decir 2 casos, ¿no? Uno, ese real no está en el maltrato que tuvo por parte de la madre, ni en el hecho de que a una mujer no la aceptaran en la escuela, como en el último caso que presenté en el seminario de textos y casos de ese año 2021. Los datos en sí mismos no dicen nada, nos lo recuerda Graciela Brodsky en un artículo que se llama La clínica y lo real. Pero lo real organiza el caso. En resumen, la presentación de caso nos hace hablar y puede ser interesante si logra hacer pasar esa opacidad de lo real que presenta la experiencia. Y si hay enseñanza, yo diría que es más bien transmisión, ya que intentamos hacer pasar algo, no tanto enseñar algo.
sino hacer pasar algo. Porque no hay modo de enseñar a analizar o de qué hacer en tal o cual caso. No hay manera de enseñar lo que hacer en tal o cual caso. Siempre es cuestión de un encuentro con lo real y arreglárselas con eso hace del psicoanálisis actual una clínica de la inventiva cada vez. Un anexo. ¿Cómo escoger un caso a la hora de realizar una exposición clínica? ¿En función de qué? Yo me la hice la pregunta a mí misma. Elijo un caso en función de una pregunta que me hace el caso. O de una pregunta donde hay un impasse del caso. En relación, digamos, también lo escojo en lo que yo creo que el analizante me ha enseñado a mí misma y de lo que puedo transmitir de ese caso. Pero por mi experiencia no siempre transmitimos. No siempre podemos hacer pasar algo de ese caso a los que escuchan, ¿no? Hasta aquí os dejo. Bueno, muchísimas gracias, Matilde. Voy a proceder con en mi rol de interlocutor Sí, bien. hoy. Voy a separar, primero voy a dar varios comentarios de orden general. Si tú quieres ampliarlo, comentar, bienvenida. Y Vale. luego sí colocaré algunas cuestiones que son un poco del orden de preguntas o cuestionamientos. Me pareció particularmente interesante esa frase, esa expresión, el caso ausente. Me gusta mucho porque en realidad cuando presentamos un caso, el caso no está allí. El caso está en el diván, en las múltiples sesiones que ocurren allí en una cura en marcha. Curiosamente, en el diván, en el dispositivo, no está el caso porque no está construido. Entonces está doblemente ausente. Segundo, quería señalar la relación de los casos clínicos con el discurso universitario, que es algo que en este seminario hacemos énfasis en alejarnos en lo posible del discurso universitario, en el cual un maestro, un magíster, se para pues, ante una audiencia en el rol de dueño del saber. Entonces, en la presentación de casos, si se hace de una manera como legítima, vamos a decir así, y que tú, como tú has expuesto muy bien, pues en realidad se va expuesto a encontrarse con el azar y que no se sabe todo en general. Por supuesto que puede ocurrir que a veces alguien que se coloca como dueño del saber presenta un caso y y espera que nadie le cuestione. Entonces, en viceversa, hay a menudo alguien presenta un caso y en la audiencia hay algunos que se colocan como maestros que le van a corregir. Entonces, el discurso universitario allí se coloca desde el punto de la audiencia. Tercero, es un comentario que saqué del artículo que les envié. El clínico se refiere ahí al médico. El clínico siempre buscará que sea la realidad misma de las evidencias y los signos corporales los que le lleven a develar, ahora sí, desde sus conocimientos sobre la anatomía y la fisiología humana, la verdad subyacente. Simplemente quise contrastar lo que son los signos corporales para el médico y lo que son para nosotros. Y la problemática que yo me imagino que me imagino y yo sé que es así, por las conversaciones que he tenido con colegas médicos y por la literatura, que muchas veces el médico se encuentra con signos corporales
que no provienen, que no son signos realmente de una enfermedad. O sea, que nosotros sabemos pues, que eso es así. Mientras que para nosotros, cuando hay un signo corporal, pues puede ser indicio de un fenómeno psicosomático. Hay una afirmación que tú hiciste. Lacan creó varios dispositivos: presentación de enfermos, supervisión, presentación de casos y el PAS. No sé, quizás quisiste decir que puso en juego estos dispositivos, porque la supervisión en realidad surgió con Freud. Mm. La presentación de enfermos es una práctica que viene de la medicina. La presentación del caso clínico, aunque no se llamaba así, pero venía de Freud, de la discusión que hacía los seguidores de él. El pase sí es una creación única de Lacan. Voy a las cuestiones o preguntas. ¿Te puedo decir algo? Sí, sí, adelante. Vale. Cuando yo he dicho, en realidad quería poner en evidencia que aunque el origen puede ser médico o psiquiátrico o lo que sea de los dispositivos, pero él ya le dio una vertiente más desde el psicoanálisis. La presentación de enfermos de Lacan no tiene nada que ver con las que podíamos haber leído de la psiquiatría o de la medicina, ¿no? Digamos que era más bien que esos dispositivos ya fueron desde el psicoanálisis. Eso es lo que yo quería decir. Y después te digo una cosa, por experiencia, en la presentación de casos que yo lo he hecho durante 40 años, me he encontrado de todo. O sea, me he encontrado que cuando tú, es verdad que te expones y que te puedes equivocar en la exposición o puedes transmitir que es un autismo y otro pensar que es una psicosis, ¿no? Entonces, yo me he encontrado quien se pone desde el lugar del saber. Claro, es verdad que hay uno de los problemas cuando yo escucho un caso de los otros, yo no he llevado ese caso. Entonces, ¿qué me puede transmitir? Algún punto pequeño para poder pensar, pero no me puede transmitir si he hecho bien, si yo no puedo pensar si era una esquizofrenia, si era no, o en una melancolía, que a lo mejor sí que lo podemos, por lo que da cuenta quien lo presente, ¿no? Pero que en sí pensemos que es la construcción del caso de ese analista. Y si se expone, yo creo que se expone también para que le puedan interrogar, pero no para que le puedan, sino interrogar en el sentido que él pueda trabajar ese caso. Yo no lo he dicho aquí, en mi escrito, pero que en realidad todas las preguntas que se me han hecho cuando yo he presentado un caso, a mí me han servido muchísimo. ¿En qué? En interrogarme también si yo iba por ahí en algo que tenía que ver con mí misma, ¿no? Porque hay una cuestión también, cuando construyes el caso, no estás en el dispositivo analítico. Por tanto, ocupas otro lugar. Hay que pensar. Y ahí Correcto. a lo mejor, según esté trabajado nuestro análisis personal, va a tener influencia también en eso que yo escojo del caso o que me interroga o que para mí tiene algo que ver con algo de lo que yo puedo tener un perjuicio, etcétera, aunque Ok. no crea que lo tenga, ¿vale? Bueno, Bueno, eso es lo muy que bien, quería decir. de acuerdo. Muy interesante ese punto, luego volveremos sobre eso, Sí, de que ahí está la posición, en la presentación del caso, está también la posición del analista como analizante, vamos a decir así, como exacto. aprendiz del psicoanálisis. Sí. Bueno, esos eran los comentarios de orden general, ahora voy con las cuestiones, que son más puntuales. Fíjate, tú dices en la página 1, no solo como el síntoma es disidente frente a la norma,
sino como también el acto del analítico es disidente frente al saber de la ortodoxia. Es sobre en eso eso. cito a Luis Iscovich, No, no, está bien. pero lo comparto, ¿eh? Yo estoy claro porque yo tengo el texto de Luis también. Yo se lo pedí. Vale, Ahí simplemente te quería pedir, puedes anotarlo porque son 4 puntitos que tengo muy concretos. vale. Ahí lo que te pido es si puedes dar un ejemplo de cada uno, es decir, de cómo el síntoma es disidente frente a la norma y cómo el acto del analista disidente frente al saber de la ortodoxia. Si tienes algún ejemplo, la manda. Segundo, lo real no está en el caso, lo real se construye. ¿Eso Quizás ahí dónde no están? ¿En qué comprendo página? eso en la página 6. Tú dices, lo real no está en el caso, lo real se construye. Quizás no entiendo bien lo que quieres decir, pero bueno, voy a tomarlo como yo lo entiendo. Y como yo lo entiendo, no coincido con esa afirmación. A ver, lo real está en el diván, en el dispositivo, en la sesión, en donde el analizante las trae y eventualmente también ocurre encuentros con lo real en el propio dispositivo, en la propia sesión. Es ahí donde está lo real. En la presentación del caso, el analista que presenta el caso puede hacer referencia a alguno de esos encuentros con lo real y a la respuesta del analizante, inhibición, síntoma o angustia. O a veces también, como tú creo que comentaste, a veces en la propia presentación puede haber un encuentro con lo real para el análisis. Bueno, Patricia, a mí me trajo tintico. Hay una cosa, Pedro. un momentico ¿Puedo que voy a decirte? silenciar a alguien aquí. Sí. Ajá. Quería comentarte algo. Digo, Si me deja, sí, Matilde, si me deja más bien. vale, Espera un vale. momento, hija, Yo que te estoy contesto. escuchando un tema muy importante. Ajá. Si me deja terminar los puntos y luego entonces tú lo respondes todo, Vale, pues no vale, son muy vale, vale. largos. Repito, tú aclararás el sentido en el que decía que lo real hay que construirlo. Yo pienso que en el sentido que expliqué, no se construye, estás en el caso. Bueno, voy al punto 3. Este es un poquito más larga. Ya va, un momentito, por favor. Síntoma, lo real en el caso. Ok, en la página 5 tú dices, en la construcción y presentación del caso clínico debe estar incluido el analista. Estoy de acuerdo con eso, simplemente amplío un poco y tú comentas lo que tú quieras. Eso es correcto, pero puede ser en 2 lugares diferentes. En la cura, en sí, por supuesto que no es el analista como persona, eso está obvio, sino su colocación frente al analizante y la colocación que el analizante le da, que puede ser como gran otro o como causa del deseo o como semejante, que el analizante lo puede colocar. Eso no lo puede evitar el analista u otro. En la presentación de caso, el analista está como el que construye y presenta el caso por algo que le hace preguntas. O a veces se coloca como un magíster, como un maestro del discurso universitario. Aquí vengo yo a enseñarles lo que es un caso. Eso ocurre. Con el que se pone su saber a prueba, una supervisión. Bueno, el último es, fíjate, en la página 5 también, tú dices, para ello es necesario que el caso haya podido dividir previamente al analista, que haya podido perturbar su goce y de esta manera dividir también a los otros. Me imagino que te refieres a la audiencia. Y por esta vía producir un saber que se puede transmitir. Ok, yo ahí lo interpreto como que algo del caso dividió al analista y eso lo motiva, lo estimula a presentar el caso. Ahí vale. También dice un párrafito un poquito más adelante, cada analista presentará el caso a su manera y con su estilo, pero tendrá que estar capturado
por su relación con la pulsión. Entonces, aquí quiero resaltar algo. Dices tú, en tanto la pone en juego en su posición de analista. Ahí quisiera que te extendiera porque dificulto el analista estando destituido en destitución subjetiva que ponga en juego su posición de analista, perdón, que ponga en juego la pulsión en su posición de analista. No sé si me expliqué. Sí. Ok, bueno, esos son los puntos, Matilde. Bueno, a ver, tú me pedías que en donde explico un caso clínico, tiene que demostrar las virtudes de la excepción, no solo cómo el síntoma es disidente frente a la norma. En cierta manera, yo creo, porque no lo escribí yo esto, las otras cosas sí que algunas he escrito yo, pero en este caso con del Luis, yo creo que tiene que ver con que ese síntoma en sí es un síntoma particular, de lo particular, ¿no? O de lo singular, y que no es, no hay una norma universal para decir todos los síntomas, sino que es disidente de esa posible norma universal, sino que es un síntoma particular de aquel sujeto. Y el analista es disidente en cuanto a que no se queda repitiendo la ortodoxia, sino que va más allá, a escuchar ese caso de otra manera, no para poner a prueba la teoría que ya existe, aunque sabemos que a veces se dan casos cuando en nuestras escuelas o en nuestras comunidades analíticas se está trabajando algún tema en general, muchas veces para confirmar a veces, yo lo he escuchado, ¿no? También, y puede que yo también lo haya hecho, no lo sé, pero ahora que estoy hablando me lo pregunto, en el sentido de que para dar cuenta de la teoría, ¿no? Ok. Si hay un tema, ¿no? Entonces, él dice más bien que hay que ser disidente de esa ortodoxia y seguir al caso, acompañar al caso con toda su particularidad, ¿no? Aunque no confirme la ortodoxia. Y lo vemos, por ejemplo, en los casos de transexualidad. No hay ninguno que confirme muchas cosas. O sea, hay pocas cosas de la teoría, ¿no? En la transexualidad. Entonces, yo en las últimas jornadas de París presenté un caso que es venir a consulta con el psicoanalista después de la operación de cambio de sexo. Con lo cual, a mí me ha enseñado, ¿no?, muchísimas cosas que no tienen, que contradicen incluso algunos aspectos de la teoría. Por lo tanto, ahí hay algo que en principio tiene que ser, digamos que no hay una ortodoxia para siempre, ¿no? Y Lacan fue un disidente de la ortodoxia, si podemos decir eso, ¿no? También. Eso por un lado. A ver si voy a ser más breve para los otros. 3, 4 y 5. A ver, en lo que a mí, digamos, por ejemplo, en la construcción y presentación del caso clínico debe estar incluido el analista. Debe exponerse como lo hace en la supervisión, lo que no significa reducir a la presentación de una supervisión del caso. Entonces digo, pero tendrá que estar capturado por su relación con la pulsión, en tanto la pone en juego en su posición de analista. Recordad que Lacan ya nos dice, uno es el psicoanalista en la cura y otro es el
psicoanalista que presenta un caso. ¿Está en la misma posición? ¿Juegan más otras cosas? Disculpa, Él, Matilde, psicoanalista en la cura y psicoanalista en... en la presentación de casos. Ok, sí, sí. Es que no te había oído O en bien, la gracias. construcción del Sí, caso. sí, 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 así es, sí. Entonces, digamos, para mí, yo representa, es lo que yo leo, ¿no? El que, digamos, tendrá que saber por dónde van sus pulsiones, aquí decía yo de esta manera, en tanto lo puede poner en juego también, en esa presentación del caso. Eso es mi idea, ¿eh? No sé si compartís o no. Ok, Y más adelante lo comentaremos. exacto. Otra es cernir, dicen tanto en el caso, este sí que no es mi texto, es de Eric Laurent, en tanto en el caso se quiere cernir lo real. En tanto se quiere cernir lo real, siempre habrá una cierta mentira, porque lo real no se podrá cernir, quedará ahí, ¿no? Este real queda ahí suelto, ¿no? También no se acaba. Se intenta, pero no se acaba. Y por eso él dice del malestar, ¿no? A la mentira en la presentación del caso. Que hay un malestar también del analista y hay ese real que intenta cernir, pero que no lo puede del todo. Y entonces dice que en el caso, porque hay otros que también hablan de que en realidad el caso puede desatar en nosotros muchas preguntas de si hay una verdad o hay una mentira en ese caso, en tal como se expone. También hay esa Perdona, posible, Matilde, que hay una verdad que o una es... mentira. No me oyes bien. ¿Me No, oís bien? no, en mi ordenador no funciona bien. Pues debe ser, sí. Disculpa, No, disculpa. que siempre puede haber el juego entre la verdad y la mentira en la presentación del caso. Mm. Me parece que era eso o faltaba algo Sí, más, esos son todos. más o menos. Sí, ahorita con relación a la verdad y la mentira, bueno, también tenemos que pensar que la verdad, no solamente está la verdad como oposición a la mentira, sino que está la verdad fantasmática del paciente. Por ejemplo. Sí. Hay algo que preguntó Marcelo Fernández Mm, por el chat, pero que es relacionado con la pulsión, que es que tú hablaste del goce, de cómo, a ver si lo pongo aquí de nuevo, el goce del analista, cómo él puede, el caso, la presentación del caso puede perturbar el goce del analista. Es, Perturbar o pensándolo bien, eso es lo que tendrá, digamos, que intentar saber algo de su goce, ¿no? Para que no quede, porque también el presentar un caso puede haber un goce en presentar el caso. eso es Entonces, muy interesante. Más entonces adelante comentaré sobre ese ahí es punto. donde yo, ¿no? Decía un poco la cuestión del goce también en cómo dar cuenta de la clínica puede dar también un goce. No sé si... Bueno, eso es buenísimo. Más adelante ¿no? comentaré de eso para dar ahorita paso a Vale, las venga, solicitudes de palabra. La había Dulos. pedido antes Carmen, pero como habló, se le bajó la mano. Entonces, Ah, Carmen y después Dulos. Carmen. Bueno, si quieres, No, a ver, sí, a ver, un momento que estoy. Solo quiero felicitar a Matilde. Creo que muchas cosas que se han ido hablando, que me hacían pregunta, se han resuelto y me parece que es el momento de que hable Dolor. Dolor, cuando quieras. Vale. ajá, Bueno, Dulos. sí, gracias.
Gracias, Matilde. A ver, es una cuestión difícil esta y que lleva a muchas No pasa. cuestiones. En primer lugar, relacionado con el título del curso o del seminario, me parece que pone en juego justamente, por lo que has dicho, lo que vemos cada cual en nuestra práctica, la Sí, cuestión de la formación del analista. sí. Yo ya Porque lo he dicho. realmente presentar un caso, ¿no? Presentar junto con otras cosas, pero presentar un caso, claro, depende de en qué momento esté el psicoanalista en su propia cura. Es decir, está También. en qué momento, al final, ha terminado, no es lo mismo para poder poner en juego su deseo despierto para captar lo que se dice en la cura. Por tanto, Sí, primera cosa, yo diría, esta cuestión que se ve claro en todo lo que has dicho, esta cuestión de presentación de caso, formación del analista. sí, Esto por una parte. Y después, la cuestión, a ver, si me permitís de ir a lo que me preocupo más, lo sí, que me interesa más de lo que es concreto, si puedo decirlo así, la cura. Porque está la incidencia de lógica de lo que sí dice la cura y la orientación del analista en su tratamiento. ¿Para qué? Para poder enfocar, para poder tratar algo que tiene que ver con el goce. Y ahí me parece que es un punto clave. Cuando Lacan dice, ¿de qué goza este sujeto? Yo creo que esto es una línea clara. No, a veces depende, hay curas que no puedes, es otra cosa, o psicoterapia y tal, lo que se puede hacer, pero en el caso de una clínica lacaniana, a ver, se trata de esta cuestión de cómo agujerear, horadar esta cuestión del sentido, muchas veces sexual o casi siempre, para poder llevar a esta cuestión de el vacío en espera, algo que tiene que ver con un límite, el traumatismo inicial. Y este me parece un encuentro contingente, es la línea. Y a mí lo que me sugería cuando hablabas es si de alguna manera, la lógica que hay que poner en este caos de a veces lo que dice el paciente, si esta lógica justamente hay que partir de este caos del paciente a veces de lo que dice para encontrar esta lógica. Por ejemplo, y esto tiene que ver con la elección de presentar un caso. Más allá de que es verdad de que hay un goce. Ahora dejo esto de lado, ¿eh? Pero, por ejemplo, a mí en un momento dado, y en este caso me sigue pasando con algún paciente. Por ejemplo, ¿por qué en las entrevistas preliminares, y diría en la primera, esto hice una ponencia hace mucho tiempo, ¿por qué en la primera entrevista el sujeto deja caer lo que llamo perlas, de que después, en el transcurso de la cura, cómo esto se va a jugar? Y es un problema, porque hace poco era tan claro en una primera entrevista la cuestión del objeto anal, que después cómo esto va a dialectalizar en la cura, y después hay los impases, etc. Esto, o por ejemplo, lo que tanto habíamos trabajado de la instalación de la transferencia, cómo poder captar este significante que el sujeto atrapa del analista y se instaura la transferencia. Este es un tema que me parece también otro punto, pero entonces la cuestión que creo que de alguna manera, para ir a lo concreto de un caso, ¿qué puntos puede el analista escoger para
para presentar un caso. Y me parece, aunque es difícil, me parece que la orientación es la cuestión del goce en juego. A partir de las primeras entrevistas, acabo, y la cuestión de la transferencia. El goce fálico, el goce del objeto, que goce en juego. Hay un goce que va más allá de esto, que podríamos decir lo que hay al final, podríamos decir lo que queda del síntoma. Por tanto, me parece que esta línea, si vamos a lo concreto de cómo escoger la presentación de un caso, tiene que ver con esto. Bueno, es lo que me ha sugerido y lo que realmente me interesaba comunicar. Gracias, Matilde y Pedro. ¿Puedo responder un poco? Sí. Oh, hay tanto, así, estamos así, ¿no? Así, a ver, como yo estoy, como siempre, recordad que cuando se elige un caso, se elige desde el mismo analista, ¿no? Por ejemplo, en las preguntas que me... Ahora no se te oye. No se te escucha, Pedro Pablo. Un momentito, dice Pedro Pablo, pero no se te escucha. Ah, que yo tenía ahora, que tenía no me había dado cuenta. Pedro Pablo, no se te No se te escucha. Tienes Es que quiero pedirle a un participante que se identifica como RedMe, que me diga quién es, que lo puede escribir en el chat para yo saber quién es el que está participando. Redmi 2. Bueno, antes que le responda entonces a Dulos, que al final enfatizó la cuestión del goce, ahí hay una dupla que tú comentas en tu texto, muy importante, que es la de la envoltura formal del síntoma y el goce que está detrás. Entonces creo que ahorita es un buen momento para que amplíes un poco al respecto. Adelante, Matilde. Bueno, yo estaba diciendo que en principio la elección de un caso tiene que ver también con el momento del analista, con el momento en el que esté pasando el analista o en el momento en que está en un tema determinado y escoge ese caso por algo que le sugiere, por algo que ella quiere, ¿no? Y por eso yo decía en el sentido de que tus preguntas todas iban yo las he cogido más desde lo que me interesa a mí en estos momentos. Que mi pregunta es, ¿por qué en cada caso que elijo, no? ¿Por qué lo hago? Y es verdad que, bueno, tú hablas de la lógica de una cura, de toda la cuestión de la incidencia lógica y su tratamiento, pero yo creo que también es nuestro lugar por el que hemos pasado durante todo el transcurso de nuestro análisis, que es podemos dar cuenta, por ahí decían de presentarnos de que Dulós se presentara al pase, ¿no? Pero digamos que es verdad que nosotros podíamos dar cuenta de... que no ha sido una orden, por favor. No, de nuestro... Solo ha sido una sugerencia. Sí, Carmen, déjame que Y si no tú se me irá también. Venga. déjame las... Entonces, lo importante es que en cada caso yo estoy puesta allá en ese caso que elijo. Eso es lo importante. Tendré 50.000 casos, ¿no? ¿Por qué elijo esos si no es en función de algo que me toca íntimo y que representa, pues en algunos momentos, un goce de presentar ese caso? Porque hay algo lúcido para ti, porque hay un punto importante y que quizás en eso se asemejaría un poco, ahora estoy diciendo una elucubración, al pase, en el sentido de que en el pase vas tú para dar cuenta de algo de tu análisis que pueda servir
para transmitir algo, ¿no? A otros. Entonces, en el caso también hay esa cuestión que podemos decir a veces ideal de querer transmitir un caso, ¿no? Un punto que creemos que es importante. Por ejemplo, yo presenté un caso que era el sueño traumático de un niño. Lo presenté en 2 sitios. Lo presenté en Ribna, España, y después lo presenté en Buenos Aires. El sueño traumático de un niño, que siempre nunca lo presento igual, siempre pongo algo más, un poquito más, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en aquellos momentos yo también estaba como muy, digamos, a la escucha de los sueños en los niños. Había una historia respecto a los sueños, es una cosa que me va de tiempo en tiempo. En el 2010 yo hice un texto sobre los sueños en Freud, en el 2010, en una revista de Colombia, El Jardín de Freud, me parece que la conocéis. Entonces, llevaba tiempo como pensando en los sueños, y tengo recogidos de algunos pacientes sueños, ¿no? O sea, ahí podríamos decir que esa lección había algo de mi deseo como analista, o de mi deseo en ese momento, en el 2010, de la cura mía propia. O sea, que habría lo que hay en juego, ¿no? Hay lo pulsional en juego, el deseo del analista y el goce del analista. Eso es lo que yo quería un poco. Dolors, ya sé que hay más cosas, pero por ahí. Seguimos. ¿Sí? ¿Está por ahí Pedro? Tony, ¿Pedro? Carmen, ¿Me das la palabra? Carmen. ¿Me oís? Sí, ¿Se me oye? sí. Pedro, no se te oye. Pedro, Sí, se te oye perfecto, tiene... Carmen. A ti no. Vale. No, No, que como yo es iba que yo antes que silencio tú, los micrófonos para que el ruido no haga perturbaciones y a sí, veces me sí. olvido. Vale. Que como yo iba antes que tú, solo quiero decir que uniendo a Dolores Camós y a Matilde Pellegrini seguidas, y no pudiendo hablar con Dolores muchas cosas y escuchando a a Matilde, efectivamente, la presentación de un caso mm, mm, a- acompaña y, y trabajarlo desde el lugar del psicoanálisis o desde el lugar de la terapéutica o la psiquiatría no es lo mismo. Y aunque luego tú con el tiempo puedas decir, hombre, pude hacer con este caso esto otro, si lo trabajaste desde la posición de analista, siempre es un caso. Se transmita en el punto en el que se transmita. Es mi opinión, Matilde, Sí, sí. ¿vale? Te lo digo porque Ujú. nos hemos dirigido incluso pequeñas diferencias, ¿verdad? Eh, eh, pero es así. Y una se va consumiendo en ese recorrido, ¿no? Sí. Para entender. Bueno, pues Bien. era lo que quería decir. Y Dolores. Bueno, yo creo que podemos dar. Matilde. No, termino, cierro. Ah, perdona, Carmen. No, Yo no pensé que habías yo no terminado. entiendo por qué no estáis demandando el pase. Os lo dice un andaluz. Bueno, No lo yo creo que entiendo. podemos darle la palabra a Tony Venga, y Tony. después responde Matilde. También yo levanté la mano, la vuelvo a levantar.
Tony, No se te oye, El Tony. micrófono. No, en el micrófono, Tony. Ahora. No, otra vez la has cerrado. ahora, sí. sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Matilde. Fue una excelente exposición de una pregunta que, bueno, yo creo que casi todos los que trabajamos desde una ética, nos las preguntamos, ¿no? Yo Sí. solamente quería aportar lo siguiente, es decir, los efectos que produce en el analista cuando su analizante o alguno de sus analizantes hace el pase, es nominado y además presenta un trabajo después que más allá del cártel, generalmente se recoge su propio testimonio en revistas, etcétera, etcétera. El efecto, yo tuve esa suerte, yo digo esa suerte porque eso no es tan usual. A mí me produjo un enorme efecto de inhibición, porque construir un caso, cuando tú ves cómo el analizante que tuviste por tanto tiempo, luego terminó su análisis, hace el pase y presenta su testimonio, lo que queda de ese testimonio que es transmitido luego, uno se pregunta, pero ¿qué es esto? Algo diferente a lo que yo había pensado del caso. Entonces, es una, bueno. a mí me produjo un efecto de inhibición. Yo decía, ¿qué voy a presentar la próxima vez que yo presente un caso? Al final salí de la inhibición, bueno, escribí un artículo y todo eso sobre ese problema, ¿no? Porque no tenía que elaborar algo que para mí fue muy, muy fuerte. Entonces, realmente ese punto de que uno transmite, cuando va a transmitir un caso, va a transmitir lo que uno aprendió de ese caso. Es decir, creo que ese punto, porque no es lo que aprendiste del caso, sino lo que aprendiste tú del caso. Entonces, eso recorta las presentaciones, las hace más precisas. Bueno, las próximas presentaciones de caso que me ha tocado hacerlo, ¿no? Pasó tiempo antes de hacerlo, pero ya no queda más remedio porque la vida continúa, el foro continúa, los colegios clínicos continúan, la enseñanza continúa, la transmisión continúa, y tú no te puedes quedar callada toda la vida a cuenta de ese shock que produjo en ti, cómo tu analizante vivió el análisis, qué fue de esa dirección de la cura. Entonces, eso es muy interesante. Yo creo que es un tema, la presentación de casos es un gran tema, y gracias, Matilde, por ese recorrido. Gracias. Muchas gracias, Tony. Bueno, Matilde, Sí, te escucho a tú ti. respondes y yo luego, yo levanto la mano Vale. y luego se baja, pero Vale. Tony, muchas gracias por tu aportación, porque es verdad Okay. que el analizante, cuando da cuenta del análisis, lo que podemos ver es que no tiene nada que ver con lo que nosotros Sí. construimos del caso muchas veces, ¿eh? Con lo cual ahí se ve también esa cuestión del saber, ¿no? Con respecto a que nosotros hemos ayudado a hacer ese caso, pero ellos lo viven de otra manera, ¿no? Lo que tú decías de inhibición, lo que me ha pasado a mí al principio cuando transmitía casos, ¿no? O intentaba transmitir casos, es que muchos me daba cuenta de una falta de transmisión. Yo quería transmitir, pero no transmitía nada. No sé si me entiendes, que esa es otra posición que podemos estar, ¿no? De que no transmitía nada. Para mí era muy dificultoso porque veía cada vez más difícil transmitir el caso o que los otros entendieran el caso, ¿no? Porque también lo que vemos muchas veces en las preguntas que nos hacen es que han entendido otra cosa que nosotros. Claro. Esa construcción que hemos hecho, ¿no? Que yo hago, lo digo en personal, que después ves que el otro ha visto, es otro caso. Con lo cual también eso tiene efectos en nosotros mismos, ¿no? A través de que los otros
que nos han escuchado analistas van por otro lado Sí, o se fijan en una exacto. cosa que nosotros Que uno hemos no sabía. dicho sin importancia, ¿no? Y resulta que está resaltado de otra manera. Lo que es importante es saber que la presentación de casos nos sorprende. Quedamos sorprendidos también. Perdona, la Así es. presentación de casos no es que... Nos sorprende a nosotros Ah, mismos, ¿no? vale, Porque vale, vale. no es lo que tenemos en cuenta, es Eso es, como un eso es. encuentro, es como un encuentro que no Y sabemos ya qué está, pasará, sí. ¿no? Igual que en las... Bueno, muchas gracias, Tony, ¿eh? Ok. Gracias a ti. Ujú. Ok, yo quería ahora, fíjate que en tu presentación al comienzo, tú mencionabas que en cierto sentido, creo que era de la presentación de Ivkovich, pero que tú estás de acuerdo, que bueno, el paradigma del caso, una forma de decirlo, es el pase, el testimonio del pase. Esto, digamos que después no desarrollaste eso, pero bueno, lo mencionaste. Luego, un poco en broma se mencionó, se invitó pues a algunos a presentarse al pase. En realidad esa es una decisión pues muy, muy personal, pero da pie para hablar. Y ahorita que Tony lo vuelve a tocar, yo no sabía eso que comentaste ahorita, Tony, que había sentido inhibición después de escuchar los testimonios de algunos pasantes que habían sido analizantes tuyos. Este, Fíjate, yo agrego algo que introduzco acá algo que es quizás un poquito de otro orden que lo comenté en una presentación que hice el viernes en el espacio escuela, que es un espacio escuela del Foro Psicoanalítico Barcelona. No es ningún secreto, pero en España hay pocas solicitudes de pase. Am, por ejemplo, en el actual 6G hemos visto 10, 4, 5 de Latinoamérica y 5 de Francia y adscrito, que son tres agrupaciones que tenemos en la escuela. De España, ni uno solo, ni uno solo. Ha habido en el tiempo y habrá, pero es algo que llama la atención. Pero yo creo, y ahí hago mención de mi vida pasada en el Foro de Venezuela, que yo recuerdo que allá el final de análisis y el pase era tema común nuestro. De eso pues hablábamos y era importante y todos pensábamos en eso era un valor para nosotros. Pero yo no veo eso aquí en ciertas agrupaciones, colegios clínicos, donde lo que los mueve es otra cosa. Hay presentaciones de AE y no vienen AMS, no vienen a escucharlas. Entonces, los analizantes de esos AME, ¿qué interpretan? Que eso no es importante. Entonces, ¿cómo se van a presentar el pase? Mientras que, pues, algunos de esos analizantes, de esos AME, hacen una reunión con alguna asociación de psicoterapeutas y es que, pero acuden, pero en masa, pues, en masa. Entonces, lo que capta el analizante es que eso es lo importante, ¿ve? No el pase, no el final de análisis realmente. Entonces, eso dificulta, por supuesto, el que realmente se llegue a finales de análisis y que haya, pues, solicitudes del pase. Ok. Dulos. Sí, a ver, Matilde, una cuestión que quiero que comentes, que me interesa. Cuando hablábamos de la cuestión de testimoniar a través de un caso clínico y los impases, me parece interesante, ¿no? La elección de un caso, porque este y no otro, hemos hablado y tal, pero la cuestión de cómo en un caso plantear los impases. Y en este caso
mi pregunta, y que me planteo muchas veces porque me encuentro con esto, es cómo y hacer el corte, cómo cortar. Y en la cuestión que me parece, se plantea, y muchas veces más en un caso que otro, ¿no? Y entonces siempre me ha parecido, Boseirú es un tema que ha hablado mucho, Boseirú, de la cuestión del corte. Y a mí me parece que hay todo un tema muy interesante. La pregunta es, tú, con la cuestión de los niños, en el tratamiento con niños, y con, ahora iba a decir adolescentes, ¿no? Y con adultos, ¿no? Con ¿Ves una adolescentes. diferencia? Porque en tu caso, cuando tú te he escuchado a veces, sobre todo con niños, me parece que tu manera de hacer me interesa siempre mucho, porque es un corte como suave, que tiene efectos. Y te quería decir, ¿ves una diferencia? Bueno, es el caso por caso, ¿no? Pero dirías que hay una diferencia entre hacer un corte con niños en la cura y en los adultos. Sí, yo pienso que sí, que hay diferencia. Me hacías pensar en que el lunes presenté un caso en el Colegio de Madrid. Y entonces presenté un caso de un niño que Matilde, hay se te ¿sí? oye bajito, cariño. Intenta ¿Ahora? ¿Ahora? acércate. Sí, ¿Sí? ¿Ahora? sí. Venga. No, que yo veo diferencias entre cómo acoger a un niño, ya sé que es un sujeto de pleno derecho, que decimos, hay un psicoanálisis, pero con el adulto. Por ejemplo, el otro día, para daros un ejemplo, el otro día presenté un caso en el que era un niño que había sido diagnosticado de TEA y yo presento el caso de cómo ese niño va dando cuentas en su cura de que no es un TEA, sino que era una inhibición muy fuerte, muy inhibido. Entonces hay un momento en la cura que hay un cambio en el sentido de que el niño en la transferencia me hace por primera vez así una pregunta más directa y me dice, ¿me quieres? Entonces yo en ese momento podría haber contestado, pues sí, te quiero. En otras teorías o cosas así, o dirían, bien, sí. Y yo le hice otra pregunta. Me lo preguntarás por alguna razón. Y él siguió con la misma pregunta. ¿Tú me quieres? Y yo le digo, bueno, llevamos un tiempo, llevamos ya un año trabajando, ¿no? Un año y 1 o 2 meses, que yo decía que eran todo entrevistas preliminares, ¿no? Entonces le digo, bueno, así, ¿no? Un poquito, digo, bueno, creo que nos llevamos bien, hay algo de eso, pero no es todo eso, le digo, no es todo que te quiero, sino que hay algo que nos llevamos bien. En ese momento, el niño puede hacer la pregunta de mí, pasarla a los padres. ¿Me quieren mis padres? ¿Me quiere la mamá? ¿Me quiere el papá? Digo, así te hacías una serie de preguntas. Y entonces él es capaz después delante a sus padres decirle. Entonces en el Colegio de Madrid me dijeron, has hecho algo que no le has, o sea, yo me he quedado en falta con él. No le he dado la respuesta que él quería mía. Pero eso puede desplazarlo para que pueda preguntar a otros. ¿Entendéis? Así hay un momento en que con el niño puedes hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Transferencial. Doy ese ejemplo. No sé si respondo un poco, pero sí que con los niños es otro tipo de intervención. Pensad, no es el diván. Tiene que ver también si ellos hacen la demanda. Y hay la demanda diferente de los padres y la de ellos. O sea que hay ahí
varias cosas, ¿no? Hay el trabajo que podemos hacer con los padres, siempre limitado, no hacemos un psicoanálisis a los padres. O sea que hay ahí varios aspectos. En el adolescente es más, tú decías adolescente has dicho, pero has dicho adulto, pero yo del adolescente diría que tal como es el adolescente quiere tramos de análisis. No Le quiere cuesta muchas mucho cosas. sostener mucho Come tanto. toda una cura. O sea, que Sí. hace como lo que dicen los franceses, tranche, Sí. trocitos. Sí. Van, vuelven, Sí. vuelven, a veces con un tema en concreto. Hay algunos adolescentes que pueden apostar, ¿no?, por una cura, pero más hay ese juego, ¿no?, de ir y venir. Bueno, Bueno, ¿cómo quedamos ya? ahorita que hablabas, Sí. bueno, aquí usualmente, Matilde, nos extendemos un poco, pero si tú tienes que irte, tú nos dices. No, yo. Fíjate, ahorita que hablaban de, de la presentación de casos de niños, me vino a la mente una niñita brasileña que estoy viendo ahorita, muy pequeña, de 6 años. Y la niña tiene muy poco tiempo acá, habla portugués básicamente, pero un portugués de niña, que a veces incluso su padre, que es el que siempre la trae, a veces no le entiende porque ella mezcla palabras, en lo que está hablando, mezcla palabras del inglés porque está en un colegio inglés y del español porque también está aprendiendo algo de español. Entonces a veces el propio padre no le entiende. Entonces se pueden imaginar la dificultad mía. Entonces yo me imaginaba o pensaba ahorita, si yo tuviera que presentar ese caso, pues caramba, yo tendría que poner en primer término cierta angustia que a veces me produce porque no puedo entender a la niña. Pero si abandona a la niña, no tiene posibilidad ah, de trabajar las cosas que tiene. Pues tiene una situación familiar particular, pues como todo caso es particular, pero a mí lo que me pone en juego es a veces la angustia que me da de yo no poder hablar como con un adolescente normal, entre comillas, o un adulto, que puedo hablar, que el lenguaje está puesto en juego allí, mientras que en este caso está, pero de una manera fraccionada, muy dificultosa, ¿no? Entonces, si yo lo tuviera que presentar, pues pondría en juego, pues, angustia. Angustia del analista. Así es. Bueno, otras, ¿Alguna pregunta más? Gladys, Constancia y Madeline, hoy han estado muy calladitas. Sí, la verdad que estoy calladita. Estoy A calladita. veces nos toca, ¿no? Quizás me ha hecho pensar, digamos, el recorrido que hizo Matilde, que bueno, como siempre, ella es muy, ¿no? Va puntuando muy bien, digamos, cada tema. Me ha hecho pensar en algo que me ha pasado a mí en relación a la presentación de un caso que voy a hacer en el futuro. Es un caso de hace muchísimos años, que esta persona, digamos, nunca lo he pensado al caso, pero a partir del trabajo que estoy haciendo en relación a los nudos y todo eso, ¿no? Recién ahora, después como de 20 años, quiero pensarlo al caso, porque me parece que ahora recién puedo decir qué pasó ahí, ¿no? Qué pasó ahí con un sujeto que estaba, una mujer muy melancólica, melancolizada, ¿no? Muy histeria. Entonces, bueno, me parece a mí que siempre la presentación de un caso, no hay otra manera de hacerlo que no es desde,
desde lo que lo divide el analista, me parece, ¿no? Exacto. Y que lo que de alguna manera hay veces que no se puede responder ahí, pero sí lo puede hacer, digamos, en APRECUP, ¿no? Quizás, como en este caso, 20 años después, ¿no? No tengo mucho del caso. Lo único que tengo es que este sujeto hizo lo que sí tenía claro en ese momento, pero que ahora le puedo poner un nombre que es un síntoma, ¿no? Un anudamiento diferente. Y eso le permitió ahí continuar su vida. Entonces, bueno, me parece a mí que siempre la presentación del caso es una enseñanza, al menos, ¿no? No, pero no sé si tanto para los otros, me parece que más Para uno quien- mismo, para, uno no, mismo, para una misma. Sí, una sí, misma, sí. ¿no? Pienso que Eh, también lo que nos hace enigma muchas veces de un caso, ¿no? Pensaba, como si quisiéramos de alguna manera al exponerlo, que algo se abra de ese enigma, ¿no? Hay algo ahí también de nuestro deseo, ¿no? También, también, mm, pero para nosotros, porque es un caso mm, que a lo mejor se nos queda ahí, ¿no? Bueno, hay mucho que hablar todavía. mm. Bueno, es un tema apasionante. Creo que podemos dejarlo hasta allí por hoy. Sí, Les recuerdo que la próxima sesión será el 15 de enero, donde presentará Jorge Escobar. ¿Ok? vale. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Matilde. Ha estado por demás interesante, pues, tu Bueno, presentación y el muy debate. bueno, y que pueda interesante, sí. seguir, si al menos, ¿no? Pueda haceros Matilde, muchas pensar más. gracias. Mm. Vale, gracias. Gracias a todos. Bueno, hasta Bueno, luego. Muchas Que gracias. reciban muy bien el Gracias por año. la Feliz Navidad. colaboración. Al 15. Feliz día. Gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Felices Hasta fiestas. un besito. Felices fiestas, por cierto. Sí, bueno.